Te voy a contar cómo reaccionó el narcisista cuando supo que escribí mi experiencia con pánico y ansiedad en un libro llamado El cuerpo muestra lo que la mente oculta, y lo expuse al libro en el pueblo donde me había crecido y durante muchos años había tenido pánico y ansiedad. Más en el año 2002-2003 empecé a tener muchas crisis de pánico y ansiedad, y en ese momento no se hablaba como ahora, sino que no se sabía, se desconocía el tema y la mayoría de las personas no sabían qué hacer. Para colmo, yo vivía en un pueblo, entonces eso era mucho más difícil. Si en la ciudad costaba hablar la problemática, imagínate. Durante años yo me había criado cerca de una familiar que era bastante narcisista, y yo no me daba cuenta de sus manipulaciones ni sus situaciones para conmigo. En ese momento pasó un hecho muy traumático en mi vida, perdí a mi papá de una forma muy violenta y muy drástica, y para mí la vida como que empezó a tomar otro sentido. De golpe tenía miedos, dudas, era la persona que yo más me aferraba en este mundo y no sabía cómo qué hacer, para dónde salir. Estaba súper perdida con su ausencia. Empecé a los 2 o 3 años a tener ataques de pánico y ansiedad porque nada, como que nunca había calculado en mi mente que eso podía llegar a suceder. A la medida que empezaron a aparecer algunas crisis y síntomas, yo me hacía la desentendida y siempre terminaba internada como que tenía ataques de nervios y nadie entendía qué era lo que me pasaba. Pero los ataques de nervios empezaron a cambiar o a ceder y empecé a tener mucho gastroenteritis, una vez casi tuve apéndice, siempre caía enferma 2 o 3 veces a la semana al hospital y me internaban. En ese momento la narcisista empezó a entrar en acción diciendo que como que yo quería llamar la atención, que no era para tanto, que siempre alguien se tenía que turnar a cuidarme, y ahí me empecé a sentir como un problema bastante grande. Para que no se haga muy largo el video, les voy a ir contando en partes cómo sigue esta historia, porque pasó a ser de una divina total a ser una súper narcisista, de la cual recién me pude liberar hace 5 años. Lo que pasa en el medio de 2011 hasta hace 5 años fue terrible. Incluso llegué a pensar en un montón de veces de trascender al otro plano porque era muchas veces insoportable la situación, pero no podía contarlo porque el narcisista tiene esa mirada benévola que todo el mundo, por más que le contaras, no va a creer, porque no, si es tan buena, esa persona, imposible que sea así. No, seguro que hay otra historia y vos estás contando esta porque no puede ser. Simplemente se la conté a 3 personas que la conocen y esa fue su reacción. Imagínate, durante años quedé como sumamente mentirosa y hoy por hoy debo haber quedado como que, y la culpa la debo tener yo, porque si esa persona es tan buena, ¿qué pasó? De golpe porrazo soy una desagradecida que ni siquiera tuvo en cuenta todo el acompañamiento. Pero si tenés que lidiar con un narcisista y te interesa un poco esta historia, seguime porque te voy a estar contando en videos cortitos distintas situaciones que yo no supe manejar, que se fueron poniendo cada vez más tensas y violentas.